Buenas, hola profe, hola compañeros. Les voy a hablar sobre los estados financieros a presentar por una ESAT, entidad sin ánimo de lucro. El Consejo Técnico de la Contaduría Pública emitió la orientación número 014 en la que expone el tratamiento contable en las entidades sin ánimo de lucro de acuerdo con los nuevos marcos técnicos normativos. El Consejo Técnico de la Contaduría Pública menciona que los estados financieros a emitir por una ESAT son el estado de situación financiera, de actividades, de cambios en el activo neto y de flujo en efectivo. Teniendo en cuenta lo anterior, el documento Orientación Técnica número 014 se elaboró con una guía para ejecutar la labor contable en entidades sin ánimo de lucro ESAT. Este documento atiende los alineamientos internacionales del Sistema de Cuentas Nacionales CSN, que es un conjunto de normas preparadas para entidades de este tipo. Esto no quiere decir que dicho documento esté en contradicción con los estándares internacionales. Los estados financieros de una ESAT, teniendo en cuenta los alineamientos del párrafo 8 de la NIT 1, se puede apreciar que si bien los estándares internacionales usan términos como resultado integral, estado de resultado, etc., si una entidad considera que debe cambiar dichos términos con el fin de reflejar su información conforme a su realidad económica, podrá hacerlo. Por ejemplo, en el caso de las ESAT, no sería concordante con su naturaleza decir que emite información financiera sobre sus resultados o utilidades, sino más bien sobre sus excedentes. De acuerdo a lo anterior, el Consejo Técnico sugiere que los nombres de los estados financieros sean homologados de la siguiente forma: estado de situación financiera, estado de actividades, que viene siendo el estado de resultados, el estado de cambio en los activos netos, que es estado de cambio en el patrimonio, tenemos el estado de flujo efectivo. Eh, Cabe notar que las ESAL pueden adoptar estos términos para nombrar sus estados financieros, sin embargo, esto no es una obligación. Le voy a hablar sobre los estados financieros. Es una esencia de los estados financieros que para cualquier otro tipo de entidades, dado que no existen marcos normativos diferentes para las ESAT. Como indicamos atrás, no obstante, su formato de presentación tiene particularidades que deben adoptarse a las características de tipo de entidades que correspondan. Los objetivos que persigue la relevancia de la información para los usuarios, entre otros factores. Cabe recordar que para la NIF permiten que la denominación de los estados financieros pueda ser diferente de la que está establecida en ella. El párrafo 8 de la NIF dice: aunque esta norma utiliza los términos o otros resultados integrales y resultados integrales total, en una entidad puede utilizar otros términos para denominar los totales, siempre que el significado sea claro. En el mismo sentido se expresa en el párrafo 9 de la misma norma: una entidad puede utilizar para denominar a los estados títulos distintos a los utilizados en esta norma. Por ejemplo, tenemos una entidad puede utilizar el título de estado de resultado integral en lugar de estado de resultado u otros resultados integrales. Igualmente, en el párrafo 57 establece que esta norma no prescribe ni el orden ni el formato en que entidad presente las partidas. Es claro entonces que los formatos y los nombres de los estados deben adaptarse a las necesidades de los usuarios de la información de la entidad reportante, principio que se ha seguido en esta orientación. Los usuarios de la información de una ESAT son en su mayoría algunos grupos de interés típico, y sus necesidades son las siguientes. A los aportantes, que vienen siendo los originadores de los recursos primarios de las ESAT, como tales están interesados en que sus aportes se hayan utilizado según lo previsto con las debidas autorizaciones. Tenemos los donantes, que su principal preocupación es que sus donaciones se utilicen de acuerdo con sus instrucciones. Tenemos los afiliados,
Miembros o asociados quieren satisfacer sobre el uso de sus cuotas, sobre la buena marcha de la ESAT en general, y los usuarios que normalmente no se interesan por la información financiera porque dadas las características de la ESAT suelen ser personas naturales o familias con condiciones socioeconómicas desfavorables o situaciones especiales de otro tipo. Grupos aplicables a la ESAL. La normativa colombiana ha establecido que los marcos técnicos normativos son aplicables a todo tipo de entidades obligadas a llevar contabilidad. Esto significa que en caso de la ESAC pueden pertenecer a cualquiera de los tres grupos establecidos a la normativa y por consiguiente aplicar la NIF para pymes y las NIF para microempresas según corresponda. En consecuencia, de acuerdo al grupo que pertenezca a una SAL debe presentar. En el grupo 1 tenemos que deben de presentar los estados de situación financiera, estado de actividades, estado de cambio en el activo neto, estado de flujo en efectivo. Esto hace referencia al grupo 1. En el grupo 2 deben presentar estado de situación financiera, estado de actividades, estado de cambio en el activo neto y estado de flujo en efectivo. Estos pertenecen al grupo 2. Cabe recordar que si la ESAL no ha tenido movimientos en aportes o partidas de otro resultado integral, alternativamente pueden obviar el ECAIN y presentar estados de actividades excedentes acumuladas. Esto hace referencia al grupo 2. En el grupo 3 deben de presentar estado de situación financiera y estado de actividades en el grupo 3. Entonces, compañeros, lo que les puede exponer con respecto a los estados financieros de las entidades sin ánimo de lucro. Gracias por su atención prestada y espero que le haya quedado un poco claro.